Pues vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que todo está en sus manos, nuestra vida, nuestro corazón, ¿verdad? Y que sea el Espíritu Santo quien a través de alguna palabra, ¿verdad?, traiga una respuesta a esa necesidad que nuestro corazón tiene. Padre, le bendecimos, Señor. Deseamos con todo nuestro corazón, Señor, que este tiempo de adoración haya subido a su presencia, Señor, como una ofrenda agradable, Señor, a usted. Ponemos en sus manos este tiempo y le rogamos, Señor, que su palabra, Señor, pueda hacer ahí una huella en nuestro corazón. Le amamos, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues abramos nuestras Biblias. ¿En dónde? Hechos 13. Hechos 13. Muy bien. Aquí yo puse 2 de Timoteo 3, 16, 17. Cada vez que tengamos la participación, que yo le agradezco al Señor por darme la oportunidad, vamos a repetir este texto hasta que nos lo aprendamos de memoria. Quizás algunos se lo saben de memoria, pero quiero que lo repitamos juntos y pensemos en él un minuto. 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice, todos juntos, esto es para todos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la primera enseñanza del día de hoy, que entendamos que toda la escritura está inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Me guste o no me guste lo que dice, está inspirada por Dios. Y en alguno de los estudios, y le tocó a nuestra hermana Azucena ese versículo que dice que lo que antes se escribió, para nuestra enseñanza se escribió. Entonces, bajo esta plataforma o bajo, ¿verdad?, este principio, vamos a entrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 13 y en el versículo, ahí dice, del 4 al 12. No vamos a estudiar mucho, pero pues algo el Señor tendrá para nuestra vida. En esta palabra de introducción es donde yo quiero preguntar, ¿qué ha aprendido del libro de Hechos? Ya vamos en el capítulo 13. A ver, ¿alguien ha aprendido algo de Hechos? Lo que sea es bueno. A ver. ¿Alguien? A ver, ¿quién da más? Yo tengo, creo y lo declaro, que aquí hay puros estudiantes inteligentes, cubiertos con el Espíritu Santo de Dios, pero parece que están no, ¿qué hemos aprendido? ¿Alguien? ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Esteban? ¿Cuándo fue la venida del Espíritu Santo? Yo creo que eso es básico y todos lo sabemos, pero necesitamos a alguien que nos diga. ¿Quién? A ver, ¿dónde se les llamó cristianos por primera vez? Ahí está, sí sabemos, pero ¿verdad? Muy bien. Yo creo que ya en estos 12 capítulos que hemos ido recorriendo ya hemos aprendido algo. Si no mucho, algo sí hemos aprendido. Por lo menos a no ponernos enfrente a las piedras, hermanos, porque mataron a Esteban. Muy bien, vamos con el siguiente. Hechos 1:8 dice, ya no lo sabemos de memoria, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué puse este versículo? Porque en el capítulo 13, en el versículo 6, comienza el apóstol Pablo, Saulo, su primer viaje misionero. Dice, y habiendo atravesado toda la isla, ¿vamos a ver cuál isla? Dice, y mi pregunta es, ¿qué hacían mientras atravesaban la isla? Entonces vamos a leer el capítulo que nos corresponde hoy, Hechos 13, del 4 al 12. Tengan listas sus Biblias, vamos a leer juntos, y si es posible, pongámonos en pie para hacer esta lectura. Vamos a, bueno, ya más adelante lo voy a decir. ¿Listos? En el versículo 4 vamos a comenzar. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia
y de ahí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudar. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, no lo soy, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, llenó de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le produjese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Muchas gracias. Entonces ya sabemos más o menos lo que pasó, ¿verdad? Pablo y su compañero dice que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo y descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Hermanos, me pregunté muchas veces mientras leía estos versículos, ¿cómo es la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo ellos sabían que era el Espíritu Santo y no sus propios pensamientos o sus propios deseos? Pues ahorita la vamos a ver. Pero aquí en el versículo 6 dice: y habiendo atravesado toda la isla, y la pregunta es, ¿qué hacían mientras atravesaban la isla? Porque no llevaban carro, ¿verdad? No nos dice que llevaban carro, ni caballo, ni camello, ni nada. Seguramente iban caminando, pero ¿qué hacían? Por sentido común, ¿qué creen que hacían? Si caminaban, aparte de caminar, iban predicando a todos los lugares la palabra de Dios. Esa era su misión, ir predicando. Y de aquí el versículo Hechos 1:8 dice: y hasta lo último de la tierra. Hermanos, si esto que estamos viviendo de la pandemia, primero fue uno, y luego de ese uno fue otro, y luego de esos dos, pues ¿sabe cuántos más fueron contagiados? Y miren, estamos usando cubrebocas porque esto está en todo el mundo. ¿Por qué la palabra de Dios no es así? ¿Por qué no la seguimos expandiendo? Pues eso hicieron estos hermanos. Y ahí dice la respuesta abajo: predicaban. A donde quiera que llegaban, predicaban. A donde quiera que llegaban, predicaban. Vamos con el siguiente, por favor. Dice: ¿y hallaron a quién? A cierto mago. Cuando dice la palabra a cierto mago, es porque era popular, a cierto mago, ¿verdad? Como cuando nosotros nos referimos a alguna persona en especial y decimos, pues vino cierta personita, ¿verdad? Ya sabemos quién es esta personita, ¿verdad? Porque se ha hecho un poco famosa, ¿verdad? Por alguna cosa. Entonces, dice, y hallaron a cierto mago, escribe ahí Lucas. Dice: toda forma de magia y hechicería y adivinación es condenado por Dios. ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos por Deuteronomio 18, del 10 al 12. Esto, hermanos, esto es una de las cosas que mayormente usa el Satanás para estorbar al Evangelio y a estorbar a los hijos de Dios. Dígame quién no ha oído el horóscopo, la adivinación, las cartas, la ouija y tantas cosas, hermanos, que disfrazados de algo inocente es adivinación.
disfrazado de algo inocente. En la escuela, hermanos, yo no sé si aquí, pero cuando estaba en México con los muchachos, un día llegaron mis hijos con 2 lápices enredados en una liga, ¿verdad? Y yo los veía jugando y brincaban. Pero más antes, cuando yo estaba chica, esto le llamábamos gallitos, ¿verdad? Poníamos los lápices, los torcíamos y ahí los veíamos brincando. Y yo los miraba jugando y le dije, ¿qué están haciendo? Es que si el lápiz cae para este lado, entonces es esto. Dije yo, qué interesante. El enemigo sigue metiendo sus artimañas en la iglesia, hermano. Miren, la iglesia en general, yo no estoy hablando de esta iglesia, gracias a Dios que no, de ninguna en especial, pero la iglesia en general, hermano, todavía practica estas cosas. Todavía las practica disfrazadas de cosas inocentes. Pero nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, yo creo que ya podemos entender que no es inocente. Fíjese lo que me dijo una de mis hermanas. Oye, espero que no vea el video porque luego me va a reclamar, me va a regañar. Le dije, es que ¿cómo quieres que Dios te bendiga si no vas a la iglesia? No. Dice, ya hasta me dan ganas de ir a la iglesia católica. Pues es lo mismo. Le dije, no nos equivoquemos. Parece inocente, ¿verdad? Pues hoy me siento, oigo lo que es. Y pues ya, no nos equivoquemos. Dios no va a dar por inocente eso. No lo da por inocentes, hermanos. Nada. Ahora en los programas de televisión, ahí sale toda clase de personas adivinando el futuro. Y mire, ponga este color para la buena suerte, ¿verdad? Y voltee los muebles para aquel lado para que la mala suerte salga y entre la prosperidad. Hermano, todo eso es esto, esa adivinación, esa hechicería, disfrazado de buenas vibras. ¿Han oído algún cristiano que diga, te voy a mandar las buenas vibras? Eso es hechicería, ¿no? Eso es brujería, disfrazado de cosas inocentes. Eso está en la iglesia. Y porque aquí dice, mire, este mago era judío. Y como judío sabía la ley. Y como sabía la ley, debería saber Deuteronomio 18. Dice, este es el método que más le funciona a Satanás porque estorba la predicación del evangelio. Las cartas y etcétera, etcétera. Vamos con el siguiente cuadro. Dice, eso dice Deuteronomio. Nadie entre los tuyos, dice, deberá sacrificar hijo o hija en el fuego. ¿Sabe qué es esto de sacrificar, hermano? Ofrecerlo. Ofrecerlo, hermano. De alguna manera ofrecerlo a cualquier cosa que no sea Dios. Ni practicar adivinación, ni brujería o hechicería. Ni hacer conjuros. Servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. ¿Y lo que dice? Cualquiera que practica estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsa de tu presencia a esas naciones, a las naciones donde ellos se van a ir. Por esa causa Dios los expulsó a ellos, pero estos no se escaparon. La ley es la ley y a Dios no le agrada esto. Cualquier cosa que tenga que ver con adivinación, esas cosas, a Dios no le agrada. Vamos con el otro. Dice que era un falso profeta. ¿Cómo supieron Pablo y quién? ¿Con quién andaba? Que era un falso profeta. ¿Cómo supieron? ¿Alguien sabe cómo supieron que era un falso profeta? Pues por lo que andaba haciendo, andaba con adivinaciones, no podía ser de Dios. Era judío, sabía la ley. No era inocente, sabía lo que la ley decía. Por eso el escritor de los Hechos pone este punto, que era judío. ¿Cómo sabía que era judío? Pues porque conocía la ley. Y dice, de alguna manera lo identificaron. Muy bien. Llamado Bar Jesús, así se llamaba, ¿se acuerdan? ¿Qué quiere decir ese nombre? Ahí dice. Hijo de Josué. Hijo de Jesús. Yo dije,
en el Antiguo Testamento sería de Josué. Oh, sí, es un nombre que va con el de Josué. Muy bien, hijo de Jesús. Y luego dice, el apodo de él era Elimas. Elimas, ¿qué quiere decir? Ahí dice, hombre sabio o mago. Vamos con el siguiente cuadro. No, a esta velocidad vamos a acabar ahorita. Y lo dicen que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Fíjense en las palabras. Estuve buscando en internet a ver qué quiere decir esto de procónsul. Y dice que es un curado, así dice. Bueno, un curado es un cura, en el latín, que significa cuidar. Era un cuidador. Dice, era un administrador o supervisor. Eso es lo que quiere decir procónsul. Administrador o supervisor. Y luego abajo puse una cita. Dice que es un mojón. ¿Y qué es un mojón? Una piedra o un monumento. Dice, este lo encontraron en este lugar donde él cuidaba, de Claudio, que menciona a Sergio. Fue descubierto en Roma en 1887, donde registra el nombramiento del procónsul, que fue en el año 47 después de Cristo. ¿Por qué pongo esta cita? Porque la historia universal nos confirma que la palabra de Dios es verdad. Para aquellos que dicen que muchas cosas, ahí está, la misma historia universal lo registra. Ahí encontraron, si alguno no lo cree, busquen en internet y ahí va a encontrar una piedra donde dice en qué año fue puesto como procónsul. Muy bien, vamos con el otro. Dice, o sea Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Por qué se oponía, hermano? ¿Por qué se oponía este hombre a que Sergio Paulo escuchara el evangelio de salvación? ¿Por qué? Porque era usado por Satanás. Por eso. ¿Por qué mucha gente no viene al evangelismo? Por esto. Por esto, ¿no? ¿Por qué se nos quitan las ganas de venir el domingo y servir? Mire, por esto. Porque todas las personas, vamos a decir, por algo, yo no sé, pero por algo voy a decir, me llega una visita, cuando ya es hora de venir a la iglesia. Y nos vemos en esa decisión, pues no voy, ¿verdad? No voy para la otra semana y atiendo a mi visita. ¿Saben qué, hermano? Esta visita está siendo usada por Satanás para que usted no crezca y sirva al Señor. Esas son las estrategias de Satanás, hermano. Y tenemos que conocerlas, ¿verdad? Como esa expresión de nuestro pastor, porque lo estoy viendo. Con cobija sin cobija, yo voy. Porque cuando usted ha decidido en su corazón servir al Señor, no hay Elimas que valga o que le estorbe. Cuando usted ha decidido. Pero cuando usted no está firme, hermano, cualquier cosa le va a servir de Elimas para que usted no sirva al Señor. Pero como usted tiene el Espíritu Santo, usted va a identificar de inmediato, no, no es de parte de Dios, vámonos. ¿Te quedas en la casa y al rato te veo? ¿O nos vamos todos a la iglesia? Y le aseguro, yo le voy a decir la respuesta, no, mejor después vengo. Y eso le va a decir que estaba siendo usado por el enemigo. ¿Por qué Elimas se oponía? Porque Satanás siempre va a ocupar a sus aliados para estorbar a la predicación del evangelio. Nomás por eso. Vamos al otro padre. Dice, seguimos estudiando el libro de los Hechos. El comienzo de la iglesia y de la venida del Espíritu Santo, que ya lo vimos al principio del libro de los Hechos. Tenemos un diseño, fíjense bien, tenemos un diseño falso de lo que es ser hijo de Dios. Fíjense nomás. De lo que es ser iglesia de Cristo, aunque nos jactamos de ser la iglesia verdadera. Porque ahora ya no tenemos las manifestaciones como las había al principio.
Fíjense qué curioso, ¿verdad? Déjenme decirles una cosa que pasó y a mí me llamó mucho la atención. Me acordé. Cuando mi hermano estaba en la preparatoria, un día llegó y le dijo a mi mamá que habían abierto un taller en la escuela. Y parece que él había tomado el de herrería, algo así oí. Pero lo que él llegó a contarle a mi mamá era que les dieron un tubo, y les dieron otro tubo grande, les dieron un tubo como medida, y les dieron un tubo grande, y con esa medida iban a cortarlo todo, ¿verdad? Pero ya ve qué inteligentes somos, ¿verdad? Entonces ellos, era por parejas el trabajo que iban a hacer, cortaron el primer tubo a la medida, y tiraron el primero, lo quitaron. Entonces con el segundo, cortaron el tercero. Con el tercero, cortaron el siguiente, y así. Pues cuando terminaron, hermano, y midieron, llegó el maestro y midieron con el primero, las medidas no daban. Y yo me acuerdo que dije, ¿por qué no dan las medidas si son las mismas? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Sabe qué les dijo el maestro? Tienen que cortar el primero y volver al original. Y cortar el segundo y volver al original. ¿Y sabe qué tenemos que hacer, hermanos? Mire, volver al original. Porque a través de todos los años nos han ido agregando cosas y cosas y cosas y cosas. Y no sé qué medida tenemos de iglesia. Es por eso que digo que tenemos una iglesia falsa. Porque han sido añadidas tantas cosas, hermano, a la iglesia, que ahora el original solamente lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que tenemos que rogar al Señor que cada vez lo hagamos más de acuerdo a lo que Él quiere, no a lo que a nosotros nos gusta, ni a lo que a nosotros nos place. Vamos con el otro pues. No estoy regañando a nadie, solamente es la clase. Dice, antes los hijos honraban a los padres. Ya no la tengo. Mi hermana, ella ya falleció, pero ya siendo una señora con bisnietos, llegaba con mi mamá y le besaba la mano. Cada vez que llegaba. Y a mí me decía, ¿por qué no le besas la mano a mi mamá? Y me da vergüenza. Pero ella siempre lo hacía, ¿no? Antes los hijos honraban a los padres, y ahora, hermana, ¿por qué no vino a la iglesia? Hermana, es que el niño no quiere venir. ¿Cuántos años tiene el niño, hermano? 2. 2 años tiene el niño, hermano, y no quiere venir. Mire, ¿cómo ven? Los esposos, agárrense. Los esposos amaban a sus esposas, cuidaban y proveían a su familia. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Qué dijimos que tenemos que hacer? Volver al original. Y luego dice, las esposas eran mujeres que amaban a Dios con todo su corazón. Se sometían al esposo, le daban su lugar, y muchas de ellas honraban al esposo llamándole. Hermana, ¿podría leer otra vez esa cita? Porque no la escuché bien. Como que se está poniendo borrosa la pantalla, hermano. hermano. Algo me está fallando ahorita en el oído. ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Volver al original. Volver al primero, volver al original, para que el Señor bendiga nuestras vidas. Pero aún hay más, dijo Raúl Velasco. ¿Verdad? Los hijos eran obedientes, y si no lo eran, le castigaban, e incluso los mismos padres, no lo puse, los mismos padres los sacaban para que los apedrearan como ejemplo para muchos. Y ahora, hermanos, nos manda a llamar la maestra de la escuela, y ¿sabe qué le decimos? Mi hijo no tiene la culpa. No, mi hijo, no, qué esperanzas. Hermanos, tenemos que volver al original. Tenemos que volver a hacer nuestro trabajo que a cada uno nos corresponde. Vamos a seguir. Los padres enseñaban a los hijos a amar a Dios. Tenemos Deuteronomio 16, del 6 al 9. 6 al 9. Era el padre quien enseñaba al hijo. El padre, estoy hablando del varón.
a orar, a leer y estudiar las escrituras, aprenderlas de memoria. El padre enseñaba al hijo a respetar y guardar el día de reposo, a dar sus diezmos y practicar el ayuno. ¿Recuerdan lo que nos contaron? Que la niña estaba en ayuno. Eso hacían los padres, etc. Dice, y con la iglesia, hermanos, es exactamente lo mismo. Quisiera que miráramos Deuteronomio 6, del 6 al 9. Escriba. El que lo tenga, léalo, por favor. Amén. 6, del 6 al 9. ¿Alguien lo tiene? ¿Quiere leerlo? Por favor. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿A quién le dio esta orden el Señor? Déjenme decirles que como estoy hablando a los varones, de los varones era a ellos, porque las mujeres no se reunían con Moisés, se reunían los varones. Y Moisés les da esta ordenanza de parte de Dios. Muy bien, dice, y con la iglesia pasa, hermanos, exactamente lo mismo. Perdimos el modelo. Dice, después de los apóstoles, la iglesia comenzó a dejar el modelo original. Vamos con el otro padre. Buenas Luz. Sí. ¿Me puede dejar ese, el que está ahorita? El anterior, sí. Comentario. Ahí está. Ese pasaje que acabamos de leer del Deuteronomio es algo de lo que yo les comenté antes de que comenzáramos el servicio, de la pregunta que yo les iba a hacer. Porque ahí habla de los padres qué deberían de enseñar a los hijos. Y ahí usted lo puso, respetar y guardar el día de reposo, a dar el diezmo, a practicar el ayuno, etcétera, etcétera. La mayoría de las personas que estudian, se preparan, hablan mucho de que el Nuevo Testamento no habla del diezmo y dicen que por lo tanto no es válido. Pero en el libro de los Hechos estamos aprendiendo que la mayoría de los viajes y de los hombres que empezaban a predicar el Evangelio iban a las sinagogas, donde los encargados eran judíos. Varones judíos. Varones judíos. Por lo tanto, los judíos sabían qué enseñarle a sus hijos. Exactamente. Entonces, ahí nos da a entender un poco de que el apóstol San Pablo no hizo mucho mención de eso porque daba a entender que ellos ya lo sabían. Exactamente. Era algo que ya no tenía que estar repitiendo. Exactamente. Entonces, hoy en día la gente dice, es que no se habla ahí de nada de eso, porque ya lo sabían. Ya, exactamente. Ya, Si no lo hubieran sabido, yo creo que el apóstol San Pablo les hubiera dicho. Exactamente. Y hay muchas cosas que la iglesia no sabía. El punto interesante es que si usted ha hecho una palabra, volver al original. Volver ahí. Y eso es lo que a veces nosotros, como el apóstol Eleazar iba a decir. El pastor Eleazar nos mencionó un día cuando estábamos en el seminario, dijo, usted va a leer la escritura, usted la va a escudriñar la escritura, pero usted va a hacer su propia teología, lo que usted cree. Ahora, eso no quiere decir que yo voy a predicar lo que yo quiera, no, pero nos da a entender de que hoy en día por eso hay gente que está discutiendo. Yo acabo de quebrar un teléfono porque estaba discutiendo con un pastor ahorita. Por lo mismo, ¿no? Que lo que alguien dice. Pero ahí es muy claro. ¿Está claro? ¿Qué dice la Y Biblia? lo pasa es que no queremos. Exactamente, pastor. Necesitamos volver al original. Muy bien. Dice, pues ya les di la ilustración, ya les conté, mi hermano. Con la idea de que no es tan mal. Nosotros tenemos que conocer el lenguaje del enemigo. Se lo voy a decir. No es tan malo, al cabo es tantito, todo el mundo lo hace. ¿Qué tiene? Voy para otra semana. Y etcétera, etcétera. Hermanos, ese no es el plan de Dios. Ahora, una de las preguntas antes
Bueno, aquí también dice, ¿por qué no se manifiesta el Espíritu Santo? Por eso. Porque no estamos haciendo las cosas como al Señor le agradan. Dice, con la idea de no es malo, comenzaron a introducir ideas y costumbres, tradiciones que no eran acordes con el modelo, con el primero del libro de los Hechos. La pregunta es, ¿por qué no se manifiesta el Espíritu Santo? Si usted ha creído en el Señor, le ha entregado su corazón, Él ha limpiado su vida, usted tiene el Espíritu Santo, pero tiene que prestarle oído. No somos tan inocentes como pensamos. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a Dios, dice. Vamos con el siguiente cuadro. Entonces Saulo, que también es Pablo, y ahí le puse una nota. Lucas llama por primera vez Pablo a Saulo. Esta es la primera vez que se le cambia el nombre. Entonces leo corrito. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, ¿en quién? En Elimas, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Hermano, si yo le digo, fíjense, y sí le dije una vez a una hermana que estaba, muele. Qué bueno que ella no ve los videos. Y le dije, no se los mando. Y le dije, cállate, Satanás. Le dije, cállate, Satanás. Y se quedó. Le digo, Martita, no te digo a ti, a la que está usándote. Pero, y varias veces me dijo, es que me dijiste Satanás. A ti no, le dije a la que te estaba usando o al que te estaba usando. Es que eso es, hermano. Eso es. ¿Verdad? No, hermana, es mi compadre. No, hermana, es Satanás. Ahí dice que mirándolo fijamente a los ojos le dijo, hijo de Satanás. Pues que su nombre no era hijo de Jesús. ¿Verdad? Falso. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Porque él se oponía, ¿se acuerdan? No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ya ven que le hablaba al que lo estaba usando y no a él. Hermano, usted tiene que ser sabio, tiene que ser sabio. Esto no es un juego, hermanos. El enemigo no está jugando a estorbarnos. No. Él quiere quitarnos del camino. Quiere llevarse a su esposo, quiere llevarse a su hijo, quiere llevarse lo que el Señor le ha dado. Cualquier cosa que a usted lo distraiga para servir al Señor, se la va a poner ahí. Bueno, seguimos. Entonces sigo. Pablo sentencia a Elimas. Muy bien, vamos. El que sigue. En el versículo 12, ya ven, terminamos pronto. Entonces el procónsul, viendo lo que había oído, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Este es el resultado de la predicación de Jesucristo y de haber desenmascarado al enemigo que se llama Satanás. Así se llama, ¿no? Aunque eso se llame cansancio, aunque se llame flojera, aunque se llame depresión, es que hay tantos nombres, hermanos, que ahora le han puesto. Pero eso no es más que la obra del enemigo, hermanos, para estorbarnos, para no servir al Señor. Y bueno, hermanos, este es el estudio del capítulo 13 de Hechos. ¿Tenemos otro? A ver. Ok, este es un poco el itinerario de Bernabé y de Saulo. Primero dice que volvieron de Jerusalén en Hechos 12:25, venían de Jerusalén, y luego llegaron a Antioquía, de ahí descendieron a Seleucia, y luego navegaron a Chipre, y llegaron a Salamina, y ahí están en una... Hasta ahí vamos. Y ya, ahí se terminó. Muchas gracias, hermano. Y la pregunta se las hace el pastor, acuérdense. Bueno, Dios les bendiga. Se las hacen a él, porque yo cierro la oficina en este momento. ¿Algún comentario, hermano, por favor? Apúntale con el dedo, pastor, porque nadie le va a decir nada.